Bueno, pues buenas tardes y buenos días para los que estáis en Latinoamérica. Hoy hablando de sostenibilidad y siguiendo con el hilo que llevamos en las asignaturas del máster, tenemos a Mauro Colomina y vamos a hablar de verificación. Voy a hacer una presentación muy breve de tu currículum, pero Mauro es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración Pública, máster internacional en Política Avanzada y posgrado en Responsabilidad Social Corporativa. Bueno, y además de toda la formación complementaria que tienes en todos estos temas de sostenibilidad. Y actualmente es técnico de ESG y auditor en sostenibilidad en EQUA, desarrollando labores como el desarrollo de estándares y lo que nos concierne hoy, que son las auditorías de ESG, ¿no? Bueno, pues sin más, no te voy a robar más tiempo y vamos a escuchar tu presentación para que nos hables de este tema tan interesante, ¿no?, que es la verificación, y luego pues tendremos un turno de preguntas, ¿no?, para que los estudiantes que nos están siguiendo desde sus casas puedan trasladarte todas aquellas inquietudes que tengan al respecto de este tema. Nada, sobre todo darte las gracias por haber venido esta tarde aquí con nosotros. Gracias a vosotros y a vosotras. Me hace especial ilusión estar aquí, la verdad. Me apetecía mucho visitaros y bueno, poder también compartir un poco conocimientos, no solo hacia afuera, sino también recibirlos, ¿no? Bueno, pues a recomendación vuestra también y obviamente dentro del trabajo que estoy haciendo, pues vamos a ver un poco de qué tratan, cómo se gestionan los procesos de verificación en la responsabilidad social corporativa, digamos, en los principios ASG. Y vamos a tratar un poco pues, ese compromiso, esa transparencia y esta mejora continua en las organizaciones, en el entorno o en el ecosistema de la sostenibilidad. Bueno, os dejo aquí simplemente la diapositiva para que la tengáis, para saber de dónde vengo y qué es EQUA, que es la entidad de certificación en este caso. La podréis consultar y si tenéis alguna duda siempre me podéis preguntar. Aquí hay un pequeño currículum, pero ya ha sido comentado, no hace falta profundizar más. Y aquí, bueno, tenéis el índice de contenidos. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre qué es la verificación, por ejemplo, cuál es el presente y el futuro de la verificación, porque a veces parece que no, pero la verificación está diariamente en nuestras vidas. Tenemos, por ejemplo, la verificación de requisitos administrativos, ¿no? Cuando vamos al registro, al ayuntamiento o a alguna administración pública, ¿no?, que nos requieren, pues eso, el DNI, la partida de nacimiento, alguna documentación y bueno, pues ellos verifican que efectivamente esa documentación es verídica, ¿no? Estamos sobre todo ahora en el contexto y digamos rodeados un poco de los bulos, de la falsa información, de la información, de la excesiva información también. Y bueno, pues el fact-checking también es otra forma de verificación, por ejemplo, verificando noticias y comunicaciones para combatir la desinformación. Y tenemos otras muchas verificaciones, tipos de verificación en nuestra vida diaria. Cuando queremos construir una casa, cuando hay algún proyecto urbanístico, ¿no?, pues se le requiere elaboración de impacto ambiental. Pues aquí tenemos otro tipo de verificación, digamos, para evaluar ese riesgo ambiental, ¿no?, de actividades o proyectos. Pero vayamos un poco adentrándonos porque en mi caso vamos a hablar de la verificación de tercera parte, pero decimos eso y consideramos que todo el mundo conoce qué es la verificación de tercera parte, pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe, no tiene por qué saber, ¿vale? Por lo tanto, existen la verificación de primera, de segunda y de tercera parte. La verificación de primera parte básicamente es cuando hablamos de una auditoría interna que realizamos la propia organización pues para evaluar algunos procesos o algunos sistemas que tenemos. La verificación de segunda parte pues es una evaluación sí que es externa y normalmente se solicita a una tercera organización para que evalúe o verifique procesos en nuestros proveedores, en nuestras empresas subcontratadas y demás. Y la verificación de tercera parte podríamos decir que contiene esa parte externa de la verificación de segunda, pero siempre tiene que ser a través de una entidad acreditada, como lo somos EQUA, en la entidad que yo trabajo.
Por lo tanto, es una auditoría realizada por un organismo independiente que tiene unos criterios también de independencia, que estamos evaluados continuamente por ENAC, que en este caso es la entidad que nos audita a nosotros. Y en definitiva, bueno, pues hay unos requisitos bastante claros y estrictos en cuestiones de calidad. Y esta sería, digamos, la verificación de tercera parte que vamos a ver hoy. Aquí también hay dudas, a veces. Diferencias entre validación, verificación, certificación. Hay un meme que me gustaba mucho, que se hizo viral hace bastantes años, que era de poner dos fotos, ¿no? Cómo empezó y cómo terminó. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de una pareja que empezó muy ilusionada con su perrete y tal, y al final, pues bueno, terminó para bien o para mal con la chica con el perrete. Y esto lo explico, o esta imagen, digamos que responde un poco a qué es la validación y qué es la verificación. La validación es una imagen puntual que trata de corroborar un proyecto, esto que llamamos un proyecto que aún no se ha ejecutado. Un proyecto ex ante, ¿vale? Es decir, normalmente la validación lo que trata de hacer es de evaluar una metodología, ¿vale? Presentas esa metodología, pero aún no hay normalmente canales de identificación, de medición, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, se valida esa metodología y posteriormente, una vez se desarrolla esa metodología, ya tendríamos el punto de la verificación, donde ya vamos también a una imagen puntual, pero en este caso constatamos que la información que se aporta, fruto de esa metodología, es correcta, ¿vale? Responde a criterios de exactitud y de exhaustividad. Estaríamos viendo en la verificación, pues en cualquier memoria de sostenibilidad, sus indicadores, sus registros, etc. ¿Y qué es una certificación? Pues si hemos dicho que las otras dos son imágenes, la certificación podríamos decir que es una película o un corto, ¿no? Es decir, lo que hacemos es evaluar el correcto funcionamiento de un sistema de gestión, desde su implantación hasta cómo se está desarrollando, ¿vale? Evaluamos criterios o evaluamos el control interno, los procedimientos que se están aplicando, el sistema de mejora continua. Es decir, aquí ya vemos que no es una imagen fija únicamente, sino que se trataría de algo con más recorrido. Por lo tanto, bueno, pues esas son las tres diferenciaciones. Y ya vamos a lo que nos lleva aquí. ¿Qué es el proceso de verificación, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un proceso de verificación? Pues GRI nos dice que para los principios de elaboración de los informes, esto es interesante, que esto es extensible normalmente a todas las memorias de sostenibilidad, por ejemplo, que se elaboran, ¿no? Que dice que deben cumplir criterios de precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, exhaustividad, contexto de sostenibilidad, puntualidad y verificabilidad. Eso quiere decir que, obviamente, tiene que ser una memoria verificable, evaluable por un tercero. ¿Y cuáles son los objetivos de la verificación? Pues básicamente comprobar que los datos, que la información que contiene es veraz y cumple con ciertos criterios de calidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos delante de una memoria de sostenibilidad, de un sistema de gestión, de una evaluación pues de un proyecto de impacto? Pues básicamente vamos primero, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al dato reportado, vamos a lo que nos dice el papel, ¿vale? Nos dicen que las remuneraciones medias son X o que el consumo de agua es Y. Bueno, pues vamos a ver si este reporte, esta información cumple con el marco con el cual nos estamos basando. Pues en caso de GRI, ¿no? Iríamos a los estándares GRI. En caso de Pacto Mundial, pues acudiríamos, digamos, a las referencias de Pacto Mundial, o en caso de la nueva CSRD, pues acudiríamos a los NEIS, ¿no? A los SRS. Iríamos ahí a ver si está reportado de forma adecuada. Si en cambio nos dicen que a lo mejor la información respecto a intensidad energética tiene que ser reportada en julios y no en kilovatios. Bueno, pues realmente pues tener esos criterios. Después iríamos profundizando poco a poco, ¿no? Es decir, esta información, ¿de dónde la han sacado? ¿Dónde se ha consolidado toda esta información? Los datos, por ejemplo, en temas de remuneraciones se han normalizado y se han anualizado, es decir,
aquella persona que ha estado trabajando, por ejemplo, durante un mes, si nos piden las remuneraciones medias, se ha anualizado conforme si estuviese trabajando todo el año. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Ver si realmente la información ha sido tratada de forma adecuada. Después profundizaríamos un poquito más cuáles son los controles internos respecto a esta información, cómo se recogen los datos, es decir, ¿se teclean directamente en caso de remuneraciones, desde la nómina o tenemos algún tipo de automatización en estos procesos? Y una vez visto esto, iríamos al dato primario. ¿Cuál es el dato primario de las remuneraciones o cuál es el dato primario del consumo de energía? Pues serían las facturas, serían las nóminas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, iríamos ya a eso, haciendo obviamente un plan de muestreo, pues eligiendo una serie de información, de soportes, perdón, y veríamos si realmente eso corresponde con la información reportada, con los registros, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un pequeño viaje que hacemos de manera descendente y después lo hacemos a la inversa. Este sería, digamos, el proceso de verificación. ¿Y cuál es nuestra guía para los procesos de verificación? Pues mayoritariamente en la evaluación, digamos, de la validación y la verificación, estamos hablando de la 17.029. Es una ISO, por lo tanto, en este caso es una norma que lo que hace es establecer requisitos para las entidades, para los organismos que efectúan validaciones y verificaciones. Por lo tanto, constituye nuestra guía de procedimiento. ¿Qué nos dice la norma? De forma muy resumida, pues nos da requisitos generales. Nos da o nos describe, digamos, los diferentes pasos y las etapas del proceso de verificación. Nos da también información respecto a cuáles son los requisitos para que los organismos acreditados o para que los organismos precisamente puedan ser acreditados. Y también nos requiere a nosotros sistemas de mejora continua y sistemas que implementemos un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Para que esa verificación sea supervisada y sea realizada de forma correcta. Vayamos al segundo bloque. Claves para el éxito en las verificaciones de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad. Bueno, me parecía muy interesante porque esto lo hablamos por correo electrónico, ¿verdad? Que me recomendasteis también implementar, ¿no? O que hablemos un poco también de cuestiones de transparencia, rendición de cuentas, sistemas de mejora continua. Y bueno, pues este bloque me ha parecido muy interesante, así que, bueno, pues he hecho un par de diapositivas para que tratemos. ¿Qué me parece interesante respecto a la implicación? ¿Vale? Aquí ya salimos un poco del proceso de verificación, nos metemos un poco en la empresa, pero vamos a ver también por qué es interesante para una empresa ser o verificar sus procesos, verificar sus proyectos, etc. Primero, la participación de los grupos de interés. Esto es y va a ser aún más fundamental conforme vaya avanzando la normativa y conforme vaya avanzando el tiempo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un comité técnico de UNE para la creación de la norma de sistema de gestión 53.002 en ODS. Y en esta norma de gestión hay una fijación, yo creo que muy bien, digamos, muy bien resuelta y muy bien argumentada con las partes interesadas, con los grupos de interés. También lo vemos en otras muchísimas normas, también lo vemos, bueno, pues en toda la normativa ahora que está acaeciendo, ¿no? Es decir, hay que tener las partes interesadas muy en cuenta. Las partes interesadas, sabemos, a veces lo decimos, parece que vengan o que estén un poco afuera de la empresa, pero es que las partes interesadas son los empleados, son los inversionistas, son también, obviamente, las comunidades locales, pero son también nuestros proveedores. Es decir, ostras, en el contexto en el que vivimos, pues de un cambio climático, ¿no? De una emergencia climática, que todos estamos viendo, hemos vivido de cerca ciertas circunstancias, ¿no? Climáticas que, bueno, pues que distorsionan y que complican la vida no solo de los ciudadanos, sino también de las empresas,
pues tener un análisis de riesgos, poder consultar a esos proveedores, bueno, pues saber cómo se manejan y saber qué capacidades tienen para enfrentar según qué riesgos, pues va a ser fundamental para nuestro futuro, ¿no? Por lo tanto, involucrar a los puntos de interés, a los grupos de interés, nos va a permitir, obviamente, identificar tanto los riesgos como los aspectos más relevantes y materiales para la organización y asegurar que cuando los hemos identificado, cuando nos verifique un tercero, pues que los temas que se aborden son los realmente importantes. Aquí también hay otro tema, un poco un melón que abrir, ¿no? Y es a veces ese elefante en la habitación que tenemos todas las empresas que no queremos ver o que no queremos que se vea, ¿no? Esto es como cuando, no sé, hacemos trampas en un juego o algo así, intentamos escaquearnos, pero realmente el problema persiste. Por lo tanto, yo creo que el tema de la transparencia y que, aunque nos verifiquen cuestiones que creemos que no están tan bien como deberían, esto supone también un punto positivo, porque vamos a tener también herramientas para mejorar y para, bueno, pues para procesar mejor, digamos, esas deficiencias que tenemos en la organización. Por lo tanto, partes interesadas, importante consultarlas. Importante también mantener canales de comunicación recíprocos, que no sean solo unilaterales. Y después también, obviamente, la verificación que nos va a permitir también en el entorno o en el contexto de los grupos de interés, nos va a permitir, digamos, fortalecer la confianza con ellos, ¿no? Es decir, si les estamos diciendo a nuestros grupos de interés, a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros proveedores, que somos sostenibles en este producto, pues no es lo mismo que ese producto, digamos nosotros solo que son sostenibles, sino que además esté certificado o esté evaluado por un tercero con un sello que nos diga que efectivamente es sostenible y en qué criterios es sostenible, pues nos va a dar mucha más confianza como consumidores y como parte interesada en, bueno, pues en lo que nos cuenta esta organización, ¿no? La importancia de la integración de la verificación en la estrategia de RSC. Es decir, esto yo creo que, bueno, a veces tenemos un poco en las organizaciones que van a ser auditadas, tenemos al auditor como un poco el que vaya, el preguntón, el molesto, pero bueno, realmente yo creo que esto a lo mejor no se valora en el momento, pero yo creo que con el tiempo, pues se puede valorar, ¿no? De forma muy positiva. ¿Por qué? Sobre todo porque las empresas van a estar mejor preparadas, ¿no? Y mejor posicionadas con una evaluación y esa evaluación va a llevar, ¿no? Puntos de mejora, va a llevar también, pues eso, va a requerir también sistemas de regulación, sistemas de implementación, de seguimiento y de control y demás. Y esto, pues como organización, nos va a dar también herramientas para enfocar mejor el futuro. ¿Cuáles son las cuestiones también interesantes sobre esto, sobre la verificación? Pues que nos va también a impulsar a establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Todo este proceso de verificación que hemos visto anteriormente no se entiende si no tenemos información medible, información específica y sabemos cuál es la información relevante, ¿no? Porque en definitiva la información relevante es la que supuestamente tenemos que reportar. Por lo tanto, bueno, pues ya digamos que nos permite de alguna forma enfocarnos, ¿no? En materia de RSC a largo plazo. También el proceso de verificación, si lo entendemos como bueno, si lo entendemos de forma, digamos, positiva y también lo tratamos de forma positiva, pues puede ser un impulso también para los procesos de mejora continua de nuestra organización. Es decir, lo que nos va a permitir una verificación, una certificación, en definitiva, una evaluación de tercera parte, va a ser, pues, poder establecer también oportunidades de mejora, poder establecer criterios de medición, poder establecer también monitoreo sobre los datos que nos parezcan relevantes y a partir de ahí también identificar áreas de mejora, ¿no? Y también la verificación, pues, puede ser un impulso también a la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, que también me parece muy interesante en un contexto en el
cual cada vez el ciudadano pues, se interesa más porque las organizaciones sean más transparentes y conozcan mejor, digamos, el interior de la empresa, ¿no? Cómo trata, ya no solo cómo genera o cómo crea su producto o su servicio, sino cómo trata a sus grupos de interés, ¿no? Y qué relación tiene con ellos. Por lo tanto, bueno, pues la verificación obviamente nos parece o puede ser un impulso a estas cuestiones. Y ya casi por último, bueno, pues no quería dejarme el gran melón que tenemos aquí, que es el nuevo paradigma, no me gusta mucho la palabra, pero lo llaman tsunami normativo, ¿no? De la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, como sabéis, viene trabajando muchísimo desde las últimas 2 legislaturas especialmente en establecer un marco regulatorio, ¿no? A las grandes empresas europeas para que potencien su transparencia y sobre todo que reconduzcan las inversiones que están haciendo hacia inversiones, digamos, verde, ¿no? Y de proyectos sostenibles. Una de esas normativas que está aprobada ya por el Parlamento Europeo de forma definitiva, se aprobó antes del cierre de la última legislatura, en febrero, marzo, abril se aprobó, que es la directiva, la CSDD, o la Directiva de Diligencia de Vida de la Unión Europea en materia de medio ambiente y derechos humanos. Básicamente, esta normativa, esta directiva, por lo tanto, si es directiva, tendrá que ser traspuesta a la legislación local. En este caso, el Parlamento español tiene hasta el 2026 para transponerla. Y la idea de esta directiva es que las empresas a las cuales tengan que rendir cuentas puedan identificar y puedan prevenir y mitigar, digamos, impactos negativos sobre derechos humanos y sobre el medio ambiente en las operaciones de las empresas. Estamos hablando de en la cadena de valor, no exactamente en la cadena de valor, pero lo llaman cadena de actividad, que la veremos, está en el último punto. La cadena de actividad hace referencia básicamente a todas las actividades relacionadas con la producción de bienes o prestación de servicios, incluyendo también, como pongo aquí, actividades realizadas directamente por la empresa como aquellas llevadas por sus socios comerciales en la cadena de suministro, ¿vale? Estamos hablando que aguas abajo, ahí hay un... Bueno, es tremendo, ¿no? Esto, es decir, tenemos socios comerciales de socios comerciales, es decir, aguas arriba, y bueno, después sí que es verdad que esta no es una cadena de valor, sino es más bien una cadena de suministro un poquito más alargada, que digamos que se verá reportar hasta el momento en el cual se vende ese bien. Es decir, esta directiva no cuestionará o no investigará o no evaluará a quién se venden estos bienes y servicios, sino que iremos un poco a ver de dónde vienen y si realmente están cumpliendo, digamos, con esta directiva. Será para empresas de más de 1.000 empleados y con un volumen de negocio superior a 450 millones de euros. Se ha rebajado bastante respecto a las primeras propuestas. Se han rebajado las exigencias, me refiero. Y bueno, también concierne a las empresas con la matriz de un grupo que cumple con los umbrales. Por lo tanto, bueno, y aquí también me hace gracia también leerlo un poco, que dice en los puntos de interés, ¿no? En el primer punto ponemos ahí como se establecen obligaciones en cuanto a la adopción de un plan de transición para la mitigación del cambio climático, con el objetivo de alinear los modelos de negocio de las empresas con una economía sostenible y la limitación del calentamiento global a 1,5 grados, ¿no? Que precisamente estamos ahora, ¿no? en la COP y todo esto, que se está debatiendo también esta limitación del calentamiento global a 1,5 grados, pero ya la hemos sobrepasado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos muy bien aquí cómo se va a gestionar esto, ¿no? Y ya abrimos, pues eso, el otro melón de los estados de información no financiera, esta Ley 11/2018 que ya está en retirada, en posición de salida, y que será sustituida
por una ley llamada Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad para la divulgación de contribución de las empresas en cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales. ¿Cuáles son, digamos, los cambios, ¿no?, a grandes rasgos respecto de la Ley 11/2018 a esta ley? La vamos a llamar CSRD por simplificar, ¿no?, por agilizar un poco. Bueno, pues la Ley 11/2018 nos decía que la verificación externa es obligatoria por un tercero independiente y que el aseguramiento tiene que ser limitado, es decir, o que el aseguramiento como mínimo, ¿no?, debe ser limitado en el sentido de que se trabaja a través de un plan de muestreo, pues se realiza por parte de la entidad auditora un análisis de riesgo y se establece, digamos, un plan de muestreo más o menos amplio, pues de entre un 10 y un 25%, ¿no?, según el riesgo que tiene esa verificación, pues a través de evaluar el sector, de evaluar el propio informe, de evaluar el tamaño de la empresa, etc. En este caso también será, en la CSRD también será la verificación externa obligada y el aseguramiento es limitado, pero va a evolucionar hacia un aseguramiento razonable. Es decir, estamos hablando ya de que el aseguramiento, básicamente, eso nos dice que la verificación va a tener que ser casi de la totalidad de la información que nos da el informe, ¿vale? Esto se va a asemejar mucho a lo que ahora entendemos por una auditoría de cuentas, ¿no?, que cuando viene el contable nos revisa todas las facturas o el 95%, ¿no? Pues esto va a ir un poco en esa línea. ¿Qué decía la Ley 11/2018 respecto al marco de referencia? Decía que podías utilizar cualquiera, aunque sí que es verdad que con GRI le daba un poquito más de chance, pero nos decía, bueno, puedes utilizar el que quieras, internacional o nacionalmente reconocido, y en cambio la CSRD, como ha visto que eso era un despiporre, pues ha dicho, pues voy a hacer yo mismo, ¿no?, con el EFRAG, en colaboración también con SASB, con GRI y tal, vamos a hacer nosotros un marco de reporte. Ese marco de reporte se recoge en un anexo que, bueno, son las normas europeas de información sobre sostenibilidad en español, los ESRS por sus siglas en inglés. Y bueno, pues allí también hay trabajo, ¿eh? Ellos dicen que hay cerca de 1.300 data points. Bueno, lo vemos a continuación, básicamente. 1.721 requerimientos de información. Esa es la cuenta más o menos que hemos hecho nosotros. Por otra parte, EFRAG dice que hay cerca de 1.300. Pero bueno, también entiendo que algunos son interpretables y nosotros en algunos consideramos que no es solo un requerimiento de información, sino que son 2 o 3. Y el EFRAG considera que es 1. Pero bueno, no tiene importancia. La importancia viene a que si lo comparamos con los 300 requerimientos de información de la Ley 11/2018, pues estamos hablando de que se multiplica por 4 como mínimo y un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que solo de la CSRD, bueno, de los NEIS, perdón, solo un 15% es cuantitativo. Es decir, aquí a lo mejor estamos hablando de un informe de sostenibilidad que se parece más a un informe de gestión que a un informe de sostenibilidad, ¿vale? Claro, aquí nos dicen los NEIS que el documento transversal NEIS 2 es el obligatorio y el resto depende de la doble materialidad, que ahora veremos lo de la doble materialidad también. Y es obligatorio solamente este, y yo diría que también en este aspecto, tal y como se tratan las cuestiones medioambientales, especialmente el NEIS de cambio climático va a ser también especialmente relevante, y yo creo que se va casi a obligar a todas las empresas a que lo reporten. Pero bueno, como veis, la diferencia es abismal de uno a otro. Temas por reportar, pues en la Ley 11/2018, si la conocéis, pues sabéis que se dividía en el bloque de cuestiones ambientales, cuestiones sociales y relativas al personal, respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrupción y soborno, sociedad y desarrollo sostenible y modelo de negocio. Pues en la CSRD, pues los NEIS se añaden el doble enfoque de materialidad, el reporte de información sobre intangibles, también cuestiones de taxonomía de la Unión Europea, es decir, en algunas empresas deberán reportar cómo sus flujos de inversiones
van cambiando y van evolucionando hacia inversiones, más sostenibles. Y también se añade, para algunas empresas, también la obligatoriedad de reportar sobre el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Y se van a reportar objetivos y progresos, es decir, que la intención es que haya un seguimiento también. Yo entiendo también que la Ley 11/2018 nos dijeron reporta con el marco que tú quieras, y la Unión Europea al principio dijo, ostras, queremos esta ley, esta NFRD, ¿no? Queremos tener una base de datos, ¿no? Para que las empresas nos digan cuánto consumen en electricidad, cuánto consumen en agua, qué desempeño tienen en temas de huella de carbono y todo esto. Pero claro, como aquí cada empresa reportaba como le daba la gana y como no había tampoco ningún sistema unificado para recoger esa información, pues bueno, pues ahora eso lo han intentado paliar y lo han intentado reconducir, pues a través de las normas europeas, que ya tendremos un criterio unificado, y a través, digamos, también del formato, ¿no? Ya no se reporta a través de PDF, sino de un sistema de información abierto. ¿Y cuál es el alcance? Vale, estaba dudando si lo había cambiado y lo he cambiado. El alcance, bueno, pues aquí decís, ostras, antes eran para empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan uno de estos requisitos, que tengan 250 trabajadores y más de 20 millones de euros en activos o más de 40 millones de euros en volumen de negocio. Y ahora mismo sería más o menos lo mismo, porque hay que cumplir dos de los siguientes objetivos, es decir, el de más de 250 personas trabajadoras ya no es obligatorio que lo cumplan, es decir, podrían cumplir más de 25 millones de euros en activos, ha subido 5 millones respecto a la ley 11/2018, y más de 50 millones de euros de volumen neto de cifra de negocio han subido 10 respecto a la ley 11/2018. Por lo tanto, nos podemos encontrar a empresas de 100 trabajadores con más de 25 millones de euros en activo y más de 50 millones de volumen neto de cifra de negocio que estén reportando bajo la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad. Estos son, a grandes rasgos, los cambios, ¿no? Y este es, bueno, pues el invitado, ¿no? El invitado especial de la CSRD, que es la doble materialidad, que digamos que lo que trata es de unir dos dimensiones, que es la materialidad de impacto, que conocemos todas aquellas personas que hemos estado trabajando más o menos de lejos o de cerca, con las memorias de sostenibilidad, con los análisis de materialidad, de relevancia, etcétera, y otra que, bueno, pues que nos puede parecer también muy interesante, que es la materialidad financiera. Pero ¿qué quiere decir esto, no? Pues básicamente, vamos a describir un poco la materialidad de impacto, ¿no? ¿Qué es? Pues básicamente la materialidad de impacto lo que hace es, valga la redundancia, centrarse en los impactos que genera la propia organización, ¿vale? Hablamos de impactos negativos, positivos, potenciales o reales. Antes hablamos de riesgos, ¿no? Ahora también hablamos de impactos potenciales. Estos impactos, ¿sobre quién? Sobre especialmente nuestros grupos de interés, pero también sobre el medio ambiente, sobre las personas, sobre los derechos humanos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es hacer una visión hacia afuera, ¿no? Asomarnos un poco a la ventana de la empresa y ver qué impactos estamos teniendo hacia afuera, aunque también tampoco tenemos que descuidar los impactos que tenemos dentro, ¿no? En nuestros empleados, en nuestros proveedores, etcétera. Algunos ejemplos de impacto que he puesto aquí, pues exposición a sustancias peligrosas, consumo energético, el fomento de hábitos saludables, despidos de trabajadores por la automatización de procesos, ¿no? Estaríamos hablando pues, de impactos, por ejemplo, potenciales y de muchos otros tipos de impactos, ¿no? Pero ahora nos dicen, bueno, pues esto de alguna forma lo tenéis que congeniar con la materialidad financiera, ¿vale? La materialidad financiera lo que trata es de focalizarse en riesgos financieros, ¿no? En riesgos y oportunidades financieras. Por lo tanto, el enfoque aquí sería desde fuera hacia adentro. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de la falta de suministro, es decir, cómo afecta la falta de suministro a mi balance económico, ¿no? De mi empresa, a mi caja. Cómo
cómo afecta, por ejemplo, la rotación excesiva de trabajadores en mi caja. Es un impacto también. Estamos hablando, es un impacto ESG, es un impacto, digamos, en cuestiones sociales, ¿no? La rotación elevada de trabajadores, pero es que también es un impacto financiero. Y lo que nos está pidiendo la CSRD es, vale, de tus impactos sociales, de tus impactos medioambientales tal, en aquellos relevantes, quiero que también me digas qué impacto tiene en tu balance de cuentas, en tu caja. Por lo tanto, esto, claro, esto es una historia brutal, esto es una comida de olla. Esto es, bueno, pues un trabajazo que se tiene que hacer por parte de las empresas porque hay que medir y habrá ciertos baremos, ¿vale? Sí que es verdad que los NEIs nos dan ciertos baremos, esto, pero básicamente tendremos que saber cuál es la importancia relativa en términos de incidencia, ¿vale? Es decir, cómo afecta, qué impacto tengo en la organización sobre las personas, sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos y cómo eso me retorna en términos financieros, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que pretende la CSRD y que vendrá traspuesto en la Ley de Información sobre Sostenibilidad, que sea un poco, yo entiendo, el nexo entre las cuentas y entre la información sobre sostenibilidad, ¿no? De alguna forma, que haya una unión y que las cuentas no se vean como algo separado y la información sobre sostenibilidad, sino también como algo separado, sino diciéndole a la gente, diciéndole a los directivos que esto tiene una unión directa, sino trascendente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se han sacado de la manga, ¿no? La doble materialidad. A ver, se han sacado de la manga, tengo que decir que la doble materialidad lleva muchos años haciéndose, no es un invento de ahora, no es un invento ni mucho menos de la Unión Europea ni del EFRAG, ¿eh? Pero vaya, ha sido también algo bastante novedoso, ¿no? En el entorno, digamos, del campo de la sostenibilidad. Una cosita mala que tiene, que esperábamos a lo mejor que nos informasen un poquito más o que nos diesen un poquito más de pistas, ¿no? Sobre cómo aplicar esta doble materialidad. La CSRD no nos da una metodología sobre cómo aplicar esa doble materialidad. Nos podemos acoger a varias metodologías. Pero bueno, esto hubiese estado bien y yo creo que también tener una metodología unificada sobre esto. Y ya por terminar, bueno, pues damos un poquito también de autobombo, ¿no? De los verificadores. También somos parte de ese cambio que viene, de ese cambio que anhelamos todos y todas. Y bueno, pues deciros que obviamente la verificación no es solo un proceso técnico, sino que para las empresas, aquellas que lo aprovechan o aquellas que quieren aprovecharlo, pues es una oportunidad también para impulsar prácticas más sostenibles, más productivas, ¿no? La verificación también, lo hemos visto antes, es un mecanismo para construir confianza en los consumidores. Tenemos ya un reglamento de greenwashing que nos está diciendo, oye, tened cuidado con decir que esto es un producto saludable, que esto es un producto ecológico, que esto es un producto bio, porque si no lo es, van a haber sanciones. Y tenemos criterios, obviamente verificables, para evaluar si lo son o no, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no es lo mismo ver un producto que te lo diga que un producto que además te lo diga y tenga un sello, ¿no? Además, sabiendo que ese sello no es un sello comprado, es un sello que si es, por ejemplo, por parte de una entidad de certificación de tercera parte, pues sabes que tiene unos criterios, que tiene ahí unas normas, ¿no? Que han aplicado y que hay un rigor y una independencia. Y la verificación también pues, puede facilitar la adaptabilidad de las organizaciones, ¿no? Estamos viendo este contexto de evolución constante, de nueva normativa, especialmente proveniente de la Unión Europea, pues bueno, todo aquello que vayamos trabajando, ¿no? Consolidando con datos claros, con datos objetivos, pues nos va a servir para estar mejor focalizados y mejor preparados de cara bueno, pues a todo lo que nos viene, ¿no? A todo este pequeño mare magnum. Que no es poco. Que no es poco. Y... ya está. Pues nada, pues muchas gracias, Mauro. Gracias a vosotros. Un placer. La verdad es que en poco tiempo has contado bastantes
cosas de, Sí, no quería hacerlo muy largo, no sé si a lo mejor de, he aburrido mucho, pero... de este proceso de verificación, ¿no? En lo que hablábamos, ¿no? De como herramienta de mejora continua, ¿no? Todos estos temas que podemos utilizar la verificación y no solo como transparencia, que también es muy importante. No sé si hay alguna pregunta De momento no. Empieza tú. en el chat, pero bueno, pues si no, me lanzo yo. Sí. Porque además has nombrado, ¿no? Que el proceso de verificación, que yo también lo veo igual, yo lo asemejo a un proceso inverso de la elaboración de una memoria. Al final es ir desde el carrete Eso es. hacia atrás. Entonces, bueno, el otro día con los alumnos, hablando de los procesos de verificación, me decían, bueno, pues ahora que con toda la nueva regulación, que muchas más empresas van a estar obligadas, ¿no? Van a empezar a hacer verificación, ¿crees que podremos tener oportunidades de trabajo en el tema de la verificación? Y entonces, claro, yo les decía, hombre, yo creo que el saber de responsabilidad social, ¿no? Un ejemplo, eres tú que estás formado. No sé qué consejo les podrías dar a ellos y cómo ves tú ese papel de la ICAC que va ahora a regular todo el tema de la verificación con el tema de la formación que se le puede exigir a los verificadores frente a los auditores de cuentas. Sí, yo es verdad que empecé trabajando en esta entidad de certificación sin tener experiencia en verificación. Sí que es verdad que tenía experiencia en consultoría, ¿no? En elaboración de memorias, sobre todo bajo marco GRI. Y como dices, ¿no? Es el sentido inverso, ¿no? Es decir, se puede aplicar, digamos, esa metodología. Y bueno, la verdad es que teniendo obviamente formación, entendiendo y estudiando los procesos, pues obviamente todos podemos ser, pues con empeño y con ganas, pues auditores y auditoras, ¿no? De ciertos procesos, ¿no? Por lo tanto, también es verdad que el ICAC ahora, en el contexto del informe de la Ley de Información sobre Sostenibilidad, muy seguramente genere una figura de auditor de sostenibilidad. Es decir, este ROAC que conocemos, este auditor contable, ¿no? Que conocemos, que son los que auditan las cuentas de las empresas, pues ahora seguramente vayan a crear la figura del ROAS, ¿no? De este auditor de sostenibilidad. Y claro, aquí digamos que por una parte está bien que vaya tomando fuerza, ¿no? Y vaya tomando también relevancia la figura del auditor de sostenibilidad como algo realmente importante y determinante para, digamos, para el bienestar financiero y el bienestar de las empresas en general y el bienestar y que tengan una solvencia y una sostenibilidad a largo plazo, es decir, decirles que al igual que si pierden dinero no son sostenibles a largo plazo, si no son sostenibles tampoco son sostenibles a largo plazo estas empresas. No obstante, bueno, pues hay un debate, ¿no? Que yo también, que me gusta escuchar bastante, ¿no? Sobre si el ICAC es la figura o ha sido la figura más adecuada para llevar a cabo esta transposición. Pero bueno, la verdad es que ya está hecha, ¿no? Es decir, sí que es verdad que ahora se están presentando, por ejemplo, enmiendas, ¿no? En el Parlamento respecto a la ley que ha presentado el ICAC. Obviamente, como todas las leyes, creo que es mejorable. Creo que también tenemos un trabajo ahí para, pues eso, para tratar de hacer comprender, ¿no? La importancia que tenemos las entidades de certificación y verificación en los procesos de auditoría de sostenibilidad, porque de alguna forma el ICAC da a entender que todo esto puede realizarlo un auditor de cuentas y nosotros tenemos muchas dudas que un auditor de cuentas, sin una capacitación extra, digamos que esté lo suficientemente formado y tenga la suficiente solvencia como para verificar, ¿no? Estos casi 1.700 data points en las empresas, ¿no? Referentes a temas de sostenibilidad. Claro, porque ahí hablamos de validación, verificación o aseguramiento del dato, ¿no? Eso es. Entonces, asegurar un dato, a lo mejor pidiendo consumo energético, facturas, pues, pero claro, la validación de ese proceso, esa metodología, tú y yo a lo mejor que conocemos el proceso de una elaboración de una memoria, podríamos validarlo y podemos entenderlo, pero
una persona que no conozca ese proceso, Eso es. ahí se le va a escapar. Ahí están las dudas, ¿no? Realmente, ¿qué capacidad técnica tienen para hacer esto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo confío también en que haya también un proceso de reflexión parlamentario en este aspecto, ¿no? Y que pueda mejorarse la ley aún más. No sé si hay más, si no, o si queréis preguntar algo vosotros. De momento no he animado a que si quieren intervenir que lo hagan directamente en el micrófono, pero mientras yo tampoco me resisto a preguntarle también algo. Y sí que me gustaría que ahondaras, ya también un poco te lo ha planteado Lupe, pero sí que me gustaría que ahondaras un poco en el plano personal, porque bueno, te hemos presentado, bueno, has participado en muchas actividades con nosotros, pero a mí me interesa sobre todo para nuestros nuevos alumnos, para los alumnos que en el futuro pues puedan ver este webinario, un poco desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has vivido en los últimos años esa evolución de cómo de importante está llegando estos temas a las empresas y cómo se están definiendo perfiles profesionales o cómo se están organizando en la empresa perfiles profesionales? ¿Te estás encontrando cada vez personas más centradas en estos temas? En los organigramas, digamos, más presencia, independientemente que la figura del verificador es una figura que va a ir a más por todo lo que viene, ¿no? Realmente es un perfil profesional emergente que ahora, pues bueno, tú has sido y eres un pionero, ¿no? Porque de los que, pero ahora, bueno, con toda esta normativa y toda la extensión, pues va a haber mucho más, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que nos trasladaras un poco de cómo llegaste tú ahí a cómo estás viendo esa transición en los últimos años de cara a lo que nos está viniendo en cuanto a la creación de nuevos perfiles profesionales dentro de la empresa en estos temas, ¿no? Para desarrollar la función de sostenibilidad de las organizaciones. Sí, pues mira, empezaría diciéndote, si no tuviese ya un máster de RSC, me inscribiría a este máster de RSC. Más que nada porque creo que, bueno, pues como dice Gabriel, el ecosistema que se está moviendo empresarial y demás está avanzando muchísimo hacia cuestiones de sostenibilidad. También un poco por esa dicotomía que hay, ¿no? Como decía un amigo mío con la zanahoria y la caña, ¿no? Esto que tienes el burrito, que lo vas incentivando, ¿no? Pues lo vas incentivando pues, con ayudas económicas, etcétera, pero también tienes que tener un poco la caña en el sentido de que tiene que haber un marco regulatorio que te obligue a hacer esto. Es decir, aquí ya la voluntariedad yo creo que se ha terminado y eso lo tenemos que tener claro. Y cuando se termina la voluntariedad, pues entra la necesidad de verificar, de tener agentes externos que estén evaluando estas cuestiones de sostenibilidad, pues con rigor, con independencia, etc. Yo, por ejemplo, cuando empecé a interesarme por la sostenibilidad, hacía un par de años o tres que había terminado la carrera, empezaba a hablarse de la Agenda 2030 y en 2015-2016 la primera persona que escuché hablar de esto es un profesor que vive en Madrid, pero es latinoamericano, Víctor Bonilla, que nos hablaba de la Agenda 2030, esto es el futuro, tal. Y yo decía, ostras, la Agenda 2030, esto me suena a la, ¿cómo se llamaba la antigua Agenda? La Agenda 21, ¿no? Que era también una agenda así, pues, para la acción municipal, ¿no? De tal, y yo decía, bueno, pues, y bueno, es que sí que es verdad que han pasado 10 años, ¿no? Pero el crecimiento que ha habido respecto a conocimiento, a aplicabilidad, a, bueno, a interés de la Agenda 2030 y en extensión, ¿no? de todas las cuestiones referentes a sostenibilidad ha sido absolutamente explosiva. Ha sido absolutamente explosiva. De hecho, creo que la sostenibilidad está pues, cogiendo un poco el espacio también que se merece y que se le requiere, ¿no? En este contexto, pues como he dicho antes, de emergencia climática, de cambio climático, de que nos estamos asomando absolutamente al vacío, ¿no? Nos están avisando continuamente y necesitamos cambios
ya no solo cambios coyunturales, cambios estructurales en las empresas, y esto solo lo pueden liderar gente que esté formada. Pues gente que obviamente haya estudiado, por ejemplo, un máster en RSC, o gente, digamos, que lo haya trabajado en sus empresas y que sepa cómo afrontar estas cuestiones, ¿no? Porque se vienen cuestiones muy difíciles también de entender, incluso de, bueno, pues cuestiones un poco que se escapan de nuestras manos y que para eso pues necesitamos también profesionales que entiendan cómo realizar un buen análisis de riesgos y de impactos, cómo paliar estas cuestiones, cómo mitigar posibles riesgos, cómo prevenirlos. Por lo tanto, bueno, pues creo que ahí la gente que nos estáis viendo, la gente que se está formando en esto, pues yo creo que ha dado pues, en el centro de la diana, ¿no? Con el dardo en este aspecto. O sea, que va a ser determinante y, bueno, formar a la gente, ¿no? Que se va a dedicar a esto del futuro, pues obviamente una gran responsabilidad, pero también ilusión, ¿no? De ver que la gente responde y que lo va valorando cada vez más. Claro, hablabas de lo voluntario, se ha acabado. Hombre, es que con la nueva regulación, es que aunque no cumplas esos parámetros de los que habla o lo de la diligencia debida, solo estás, pero claro, si estás aguas abajo Eso es. y te lo exigen, Claro. vas a tener que dar, ¿no? Claro. Y esa información tendrá que ser de calidad. Eso es. Y para que sea de calidad tiene que hacerlo un profesional al final. Totalmente. Imaginémonos aquí especialmente, bueno, pues en todo el territorio valenciano, ¿no? La cantidad de supermercados que tenemos, de cadenas de supermercados que tenemos, digamos, del territorio. Es que estas cadenas de supermercados, grandes cadenas de supermercados, imaginamos los proveedores y la cantidad de empleados que arrastran en su cadena de suministro, ¿no? Y muy seguramente en la CSDDD, en la normativa de diligencia debida, pero también en la CSRD, les van a tener que exigir información a estas empresas. Por eso también es importante, y en la construcción de en la construcción de la confianza hacia el consumidor y hacia empresas a las que podamos proveer, es decir, porque a veces queda un poco lejos eso, ¿no? Y yo soy una empresa que tengo 30 trabajadores y estoy a gusto y no me quiero complicar la vida porque me va relativamente bien y no me apetece implantar un sistema de gestión. Pero si tenemos esa inquietud también por crecer y por ser sostenibles a largo plazo, necesitaremos instaurar sistemas de gestión en cuestiones de sostenibilidad y demás. Y no solo eso, sino que cuando quieran invertir en nuestra empresa, en algún momento, obviamente se van a elegir empresas que tengan sistemas de gestión implantados, certificados, que tengan una memoria de sostenibilidad, que vean que hay ahí un movimiento y una inquietud en torno a la sostenibilidad, que no en empresas que no han trabajado eso en la vida. Porque la experiencia, y yo creo que eso seguramente me podéis incluso corregir, la academia también lo dice, que las empresas sostenibles que trabajan en entornos de sostenibilidad son mucho más duraderas y soportan mucho mejores también las crisis que las empresas que no lo son. De hecho, sostenibilidad lo que significa es eso, ¿no? Eso es. Perdurar en el tiempo, Eso es. Económicamente, medioambientalmente, socialmente. Totalmente. Hay aquí una pregunta que traslada Fernando, que además es un tema muy interesante, ¿no? Porque bueno, has señalado el montón de data points que hay que gestionar, ¿no? ¿Y de qué papel juega la tecnología ante la necesidad de gestionar tantos datos, ¿no? ¿Cómo vais a bregar los verificadores con esto y cuáles son los retos que se van a presentar, ¿no? Sí, buenísima pregunta. A ver, yo sé, casi todas las entidades de certificación estamos trabajando y llevamos años trabajando ya en repositorio de datos, ¿no? Repositorio de datos también, digamos, de cara a que las empresas, las consultoras y demás puedan volcar todos estos datos, porque claro, aquí también hay un reto, es decir, no solo tenemos que verlo, sino que tenemos que registrarlo y documentarlo, ¿no? Es decir, como a nosotros también nos auditan, a las entidades de verificación, yo si hago una auditoría y bueno, pues hago la documentación del indicador que he revisado, ¿no? Por ejemplo, remuneraciones y demás, y les digo que he mirado la nómina del trabajador 14, del 16, del 18, del 20, de tal, y que los datos son correctos, esas nóminas las tengo que tener de alguna forma guardadas, también las tengo que tener guardadas bajo digamos, bajo un entorno de protección, obviamente, de protección de datos y demás,
pero por si viene el auditor de ENAC en este caso y me pregunta si esas nóminas efectivamente están, y él a lo mejor revisa las nóminas y me dice, oye, chato, te has saltado aquí un número y realmente no coincide tal y como tú dices, o me dice, efectivamente está bien, ¿no? Por lo tanto, ya teníamos esa necesidad de tener un repositorio de datos, una base de datos, ¿no? En un programa o en una plataforma más o menos intuitiva, ¿no? Que no sea eso un infierno a la hora de poder manejarte. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un repositorio de datos, tenemos un repositorio de datos bastante bonito, bastante intuitivo, que lo vamos mejorando y que lo que vamos a hacer también y que lo que estamos haciendo ya es aplicar esos 1.300 y pico data points que nos marca la EFRAG para que de alguna forma podamos linkear cada uno de ellos y tener información directa, ¿no? Respecto a estas cuestiones. Y soy consciente también de que muchas consultoras están trabajando, digamos, también en esta línea, en la línea de tener plataformas propias o de adquirir plataformas externas para poder gestionar y consolidar todos esos datos de esos centenares de datos que van a venirnos con la CSRD y con los NICE. Y encima, si vamos a aseguramiento razonable. Claro, imagínate. Claro. Imagínate, es que Todo. con un aseguramiento razonable tienes la empresa en tus manos. Claro, O sea, es decir, la tienes datos. en el disco duro la empresa entera, claro. Con la seguridad que eso supone Claro. Eso es tremendo. Y si no hablamos de sectoriales, ¿no? Que se supone que también van a sacar suplementos sectoriales. Eso es. Y añadimos algún indicador. Sí, claro. Imagínate las empresas que... Ahora que es que lo he pensado ahora cuando estabas hablando de las cadenas de supermercado, ¿no? Con todas las pymes agrícolas o del sector agrario, ¿no? Que se les va a exigir toda esa información. Y aparte hay un suplemento que está, bueno, pendiente de salir del sector, con lo cual a esas súmales también. Los sectores, digamos, que la Unión Europea considera como de alto riesgo, ¿no? Tenemos ahí también las empresas petrolíferas, las gasísticas, las de agrícolas extensivas, ganaderas y todo esto. Pues imagínate, aparte de estos, obviamente no van a reportar estos 1.300 o 1.700, Sí, pero bueno, una gran parte, y después prepararte estos temáticos, es que se va a sudar muchísimo con esto. Yo escuchaba el otro día también una conferencia respecto a la CSRD y era de una consultora y nos decían básicamente que las empresas que ya están trabajando, ¿vale? Estamos hablando de grandes empresas de cotizadas, estamos hablando de empresas de interés público de más de 750 trabajadores, o sea que estamos hablando de empresas grandotas, ¿no? Pero que estaban invirtiendo cerca del 1.000.000 de euros anual para sacar adelante, digamos, la información en estos términos de sostenibilidad. Es decir, que claro, obviamente esto lo puede hacer pues, las empresas del IBEX, ¿no? Y tendremos que ver también cómo se adaptan las empresas más humildes, ¿no? Más pequeñitas, qué capacidad tienen para hacer todo esto. Pero bueno, pues uniendo ahí, cada vez estamos viendo más responsables de sostenibilidad en empresas, estamos viendo más pues esta gente. Y ahora, pues seguro, ¿no? Que entramos a LinkedIn, a InfoJobs, a las plataformas estas, y estamos viendo continuamente pues, que las empresas están requiriendo servicios y profesionales de este tipo, ¿no? Porque se ven ahogadas, ¿no? Con este trabajazo que hay que hacer. Yo, aprovechando ya la oportunidad de tenerte aquí, Mauro, sí que te quería plantear también, y aludiendo a lo que comentabas, ¿no? Ahora vienen las grandes, van a reportar las grandes, siempre por donde se empieza, ¿no? Pero bueno, en un tejido como el de la Comunidad Valenciana, de pymes, además tenemos en nuestro entorno el registro valenciano de empresas socialmente responsables, ¿no? Que parece que puede ser una buena oportunidad para esas pequeñas empresas, ¿no? De nuestro tejido productivo, que no estén obligadas a reportar en estos marcos, pero que sí que saben y sean conscientes y que es una línea de trabajo sobre la que puedan ir reportando y autoevaluándose, ¿no?
Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, además, esto lo comenté en otro foro en el cual también nos vimos, ¿no? Que organizabais o coorganizabais junto a corresponsables. Y decíamos sobre esto que yo creo que un reto que tiene el registro es que se adapte especialmente a los requerimientos que hace también el EFRAG para las pymes. Esto yo creo que es algo súper interesante porque realmente si el registro ya está siendo una cuestión, digamos, un proyecto novedoso a nivel territorial, creo que esto lo puede impulsar mucho más, ¿no? Es decir, si ya preparamos a las pymes, que es la inmensa mayoría del tejido productivo valenciano, para que puedan, digamos, tener ese trampolín, ese impulso, en caso de crecer o en caso de tener que reportar a tus aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Sobre esta información, pues creo que adaptar a las normas que creó el EFRAG sobre pymes, sobre requisitos de pymes, sería una muy buena opción también para seguir dinamizando el registro. El registro yo creo que está funcionando. Sí que es verdad, pues que bueno, pues que a lo mejor tenemos que esperar 2 o 3 meses, ¿no? A ver a nuestra empresa dentro del registro. Bueno, pues hay un proceso obviamente administrativo y también que tienen que evaluar si realmente se cumplen con todas las cuestiones señaladas, con si se ha hecho la verificación adecuadamente de la memoria de sostenibilidad y todo esto. Pero el registro me parece una herramienta muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, ya sabéis que lo hemos estado siguiendo desde cerca, con bastante interés, ¿no? Pero con bastante interés, digamos, altruista, ¿no? Porque también tenemos una tarea también una responsabilidad de divulgación, ¿no? Y de todo esto. Entonces, bueno, pues creo que el registro puede ser un impulso en esos términos, pero ahora mismo, tal y como está, el registro también es un avance, porque el registro nos exige evaluarnos o autoevaluarnos. Por lo tanto, en todo lo que hemos visto esto, ya tenemos un pequeño, bueno, pues una pequeña radiografía de nuestra empresa, de decir, ostras, pues estamos teniendo un consumo a lo mejor muy elevado de ciertas cuestiones aquí, de materias primas o de agua o de electricidad, ¿no? O sea, yo entiendo que esto también nos puede servir a las empresas para realizar nuestro pequeño análisis de riesgos, porque a veces en las empresas, a veces no siempre, lo urgente se lleva por delante de lo importante, ¿no? Y estamos hablando de cosas importantes. Y tener un momento para sentarse, para consolidar toda esa información, para teclearla y tener una pequeña radiografía de lo que es tu empresa en términos no financieros, pues yo creo que es muy valioso y creo que las empresas valencianas las animaría a, a estudiarse un poquito, ¿no? A verse más allá de las cuentas y decir, ostras, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significan estos indicadores? Bueno, y que tengan un poco de esa sensibilidad y de esa inquietud, ¿no? Por darle una vuelta y por tratar de implementar sistemas de mejora y de monitoreo. Pues lo dejamos aquí por hoy, llevamos ya 1 hora. Pues nada, agradecerte que hayas estado esta tarde aquí con nosotros, como siempre. Ha sido un placer. Y nada, muchas gracias a los que se han conectado. Y nada, lo dejamos aquí y volveremos otro día hablando más de sostenibilidad. Que sigan nuestras redes. Síguenos en nuestras redes.